Gracias, buenas noches. Un gusto y un privilegio, como siempre, estar con todos ustedes. Qué alegría poder pues compartir con ustedes este tiempo, esta primer plenaria. Tengo el placer de conocer a algunos de ustedes y a otros pues será ya el momento. Y pues estamos muy honrados también con una expectativa muy grande de lo que Dios va a hacer en este congreso, cimentados sobre la roca. Queremos edificar en el Señor familias fuertes, familias que puedan glorificar al Señor, que puedan dar testimonio y que en el cual pues la gracia de Dios se manifieste y traiga a nosotros consuelo y esperanza. Con Tere pues tenemos la bendición de poder compartir con ustedes en esta noche. Vamos a estar hablando sobre escuchar al Señor. Podemos tener oídos, pero nuestro corazón puede cargarse de tal manera que perdemos la audición, y creo que una de las cosas que el Señor llama en este tiempo es que prestemos atención, a que podamos verle, a que podamos entregar atentamente aquello que Él tiene para decirnos. Y pues orábamos al Señor desde el primer momento en que nos permitieron, nos concedieron ese privilegio de poder compartir con ustedes. Y el Señor, pues, nos daba este salmo, ¿no? En el Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser justo? Es la pregunta que este libro de los Salmos se hace. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo viviremos si el cimiento, si aquello sobre lo cual se sostiene todo se destruyere? Es la pregunta que hace el salmista. Y creo que el desafío estaba precisamente, vamos a estar trabajando sobre el capítulo 29 del libro de Jeremías, los versículos del 1 al 14. Esa, digamos que es el texto sobre el cual vamos a estar meditando, aunque nosotros hoy solamente vamos a tocar 3 de ellos. Los conferencistas que nos van a estar presidiendo en las otras reuniones completarán el ciclo. Y esta pregunta pues nos debe llevar pues de alguna manera a ese proceso de reflexión. Aquí tenemos entonces el texto de Jeremías 29, del 4 al 5. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, dice el Señor. Y una vez que les entrega este mensaje, les hace también una advertencia acerca de aquellos que pretendían desviar la mirada de lo que Dios les estaba diciendo, de prestar el oído a lo que Dios estaba hablando. Y en el verso 9 y 10 les dice acerca de falsos profetas, dice, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Esta es una imagen de la Jerusalén de los días en que el templo existía, la Jerusalén antes de ser destruida por allá en el año 70 después de Cristo. Todavía estaba la ciudad con sus murallas, y aunque el tiempo en que este texto se escribe es unos 500 años antes, podemos pensar, ¿cierto?, lo que hubo haber de representado toda esa ciudad y toda la actividad de lo que allí había. Pero cuando esa carta se escribe, ya no existía esa ciudad, ya no existía el templo, pues todo había sido arrasado. Pero en la cautividad, recuerden ustedes que la carta es enviada desde Jerusalén, una ciudad que había sido destruida a causa de la disciplina de Dios.
por haber abandonado el fundamento de su palabra. Esta carta había sido dirigida a los judíos de la cautividad. Miren ustedes que aún en la cautividad Dios sigue teniendo planes, Dios sigue teniendo memoria, sigue teniendo cuidado de su pueblo. Dice, y les escribe en la cautividad, porque aunque están allí, no pueden perder de vista, no pueden olvidar su identidad como nación escogida. Gracias, Harold, por subrayar allí la identidad. Por una nación escogida de Dios en un ambiente degradado moral y espiritualmente. De tal manera que ya de entrada, la intención del Espíritu Santo es que ellos en ese lugar donde han sido enviados, aún en medio de la disciplina y de la cautividad, no pueden perder de vista quiénes son. No pueden perder de vista el llamado. No pueden perder de vista la elección. Y nos hemos propuesto entonces como objetivo en esta charla, en esta primera conferencia, edificar familias mirando al modelo de Dios. Enfrentar con éxito las presiones del mundo sobre el modelo familiar que Dios nos ha entregado. Discipular las familias a través del Evangelio de Jesucristo al oír y poner por obra sus palabras. También experimentar la vida abundante que Jesucristo promete a quienes le obedecen. Allí nos estamos situando, digamos, en estos objetivos. ¿Por qué abrir el oído? ¿Por qué entregar el corazón? ¿Por qué prestar atención? Porque aún en la cautividad Dios tiene planes de vida y de bienestar, pero es necesario estar atentos. Veamos un poco el contexto de esta Babilonia, la lugar donde ellos habían sido enviados. Esta ciudad que había llegado a convertirse en un gran reino, en una potencia, esta antigua Babilonia. Voy a pedirles que los que están utilizando el marcador en la pantalla, vamos a inhabilitar allí. Cuando sea el momento de subrayar, yo les pido que subrayen allí. Por lo pronto tomen nota, todas las que quieran allí en su papel, en su apuntador. Y maravilloso, Zoom es una herramienta maravillosa. Pero esta Babilonia antigua aparece mencionada por primera vez en el libro de Génesis. Allí esta ciudad fue fundada por un hombre llamado Nimrod. Y Nimrod hizo de esta ciudad y de esa zona uno de los primeros reinos que se levantó después del diluvio. La Biblia dice que Nimrod era un hombre poderoso, cazador delante del Señor. Pero no crean que esta es una buena mención. Había pasado el juicio de Dios a través del diluvio y este hombre se levanta y edifica 6 ciudades tremendas. Y una de esas ciudades en la llanura de Sinar era Babilonia. Otra gran ciudad que fundó este hombre llamado Nimrod fue Nínive. Eso lo van a encontrar ustedes allí en el libro de Génesis, en el capítulo 11, capítulo 10, versículos 8 al 12. Allí aparece esta referencia. Es la primera vez que Babilonia se levanta. Pero posteriormente, en el capítulo 11, toda la tierra decide edificar una gran torre. Y todos ustedes recordarán la famosa Torre de Babel. Era una torre que se propusieron llevarla hasta el cielo, para que la orden de Dios de dispersarse y poblar la tierra no se cumpliera. Y dice la Biblia que era tal la voluntad de todos allí, que tenían una misma lengua, una misma palabra, un mismo propósito, decidieron cambiar aún la tecnología para edificar y empezaron a edificar la torre. Y la Biblia dice que Dios descendió y allí los confundió. Y aunque el nombre Babel significa puerta de Dios,
Dios cambió el nombre y vino a significar confusión, porque allí confundió Dios las lenguas. Es el nacimiento de los idiomas de los cuales tenemos hoy como posesión nuestra el castellano. Ustedes pueden notar esto en Génesis 11:9. Esta antigua Babilonia pasó entonces, una vez confundidas las lenguas y dispersos los hombres, se mantuvo y hubo allí grandes reyes. Un rey famoso, el rey Hammurabi, con su famoso código de Hammurabi, y posteriormente, muchos siglos después, el rey Nabopolassar, que la levantó a nivel de un gran imperio que fue llevado a la grandeza por Nabucodonosor, su hijo. Este Nabucodonosor fue el que conquistó desde el territorio de Persia, Irán, hasta lo que hoy es Egipto, toda esa zona, y establece el gran imperio babilónico. Y allí, por voluntad de Dios, Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y se llevó cautivo al pueblo de Dios, por voluntad de Dios, por disciplina de Dios. Dios usó a Babilonia como un instrumento para formar el carácter de la nación hebrea. Esta antigua Babilonia fue también juzgada por Dios. Los profetas Jeremías, los profetas Isaías anunciaron su caída, y de ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo, sus jardines colgantes, sus calles, sus grandes riquezas, su gran tecnología ahí junto al río Éufrates, la palabra de Dios dice que sería recordada como un montón de ruinas. Y esto es lo que queda hoy de aquella gran ciudad, un montón de ruinas. Saddam Hussein en el siglo pasado, en el siglo XX, hizo una inversión de más de $50 millones intentando reconstruir la ciudad, pero la Primera y Segunda Guerra del Golfo Pérsico dieron al traste con ese propósito, porque ese lugar ha sido colocado bajo la justicia de Dios en su momento. Pero hay también en las Escrituras una Babilonia profética, una Babilonia que confunde, una Babilonia que se levantará, de lo cual nos habla el libro de Génesis, el libro de Apocalipsis, allá en los capítulos 18 y 19, y que está representada por un poder en el cual se une lo religioso, lo económico y lo político para levantarse de nuevo contra Dios y entronizar en el lugar de Jesucristo al anticristo. Y esta Babilonia ha estado preparando el asalto, preparando su embate final. La Biblia la describe como una mujer voluptuosa, llena de riquezas, llena de esplendidez, montada sobre una bestia escarlata. Y la palabra de Dios nos dice que esta bestia sobre la cual ella cabalga le va a entregar allí todo su poder y toda su riqueza. Y esa Babilonia está ebria de la sangre de los justos. Esa Babilonia profética se opone a todo lo que se llama Dios y a lo que es adorado. Está llena de hechicerías, está llena de inmundicias, está llena de planes de muerte, de planes de conquista. Hoy este espíritu lo vemos en las agendas globalistas, en los grandes órdenes mundiales que se nos plantean hoy, que pretenden gobernar las vidas de los hombres sin Cristo. Esta Babilonia profética recibirá también de parte de Dios en un solo día el castigo por sus maldades, por sus pecados. Pero, ¿qué tiene que ver la Babilonia de los días de Jeremías con nosotros? Mucho, porque hoy esta Babilonia posmoderna tiene un interés en la familia. Ha enfocado y apuntado sus cañones hacia el modelo familiar, especialmente
en aquellos países, en aquellos continentes donde la tradición judeocristiana ha sido establecida como el modelo para el orden familiar. Y es de eso de lo que quiero en esta primera parte también abordar. Esta Babilonia nos plantea una sexualidad totalmente deformada. Y lo primero que ha hecho es cambiar la identidad del género. Lo primero que ella ha distorsionado ha sido la imagen de la creación del hombre como varón y hembra. Y ha pasado y nos dice hoy que ya el sexo no se determina desde lo biológico, desde lo genético, sino desde una construcción social llamada género. Y al borrar las diferencias de la diferenciación sexual, pues plantea que toda opción para constituir familia y para el ejercicio de la sexualidad es totalmente válida. Esa sexualidad deformada, pues, tiene sus efectos. Es una sexualidad que ha pasado del lecho sin mancilla en el matrimonio a privilegiar el adulterio en sus diferentes formas y otra manera de corromper o de pervertir la belleza del amor sexual, la belleza del diseño de Dios en el varón y en la mujer. Y básicamente nos dice que hoy tú puedes escoger tu género. Y hay movimientos que promueven estos estilos de vida, confundiendo con engaños ideológicos y no basados en razones del diseño. Pues la genética nos dice que hay solamente dos expresiones de la sexualidad, el varón y la mujer. Hoy tenemos entonces la homosexualidad en todas sus formas. Pasamos del matrimonio monogámico al matrimonio poligámico, en el cual tenemos conceptos como poliamorosos, que atentan a la fidelidad de los votos, pansexualismo, donde una persona explora todas las opciones sexuales, cualquiera que éstas sean, aún en el contexto del matrimonio, donde las relaciones entre consanguíneos y aún entre personas con parentesco civil por medio de la adopción se promueve entre ellos. El sexo con los menores de edad, la pedofilia, la prostitución, la venta de los niños. Hay grandes escándalos hoy de hombres y mujeres poderosos con grandes fortunas, con mucho poder político, económico, que han traído esta perversión y aún legislan para que esto sea así. Este es el panorama de esta Babilonia posmoderna y su impacto en el matrimonio y en la familia, destruyendo y deformando la sexualidad dada por Dios. Dice la palabra de Dios que Adán conoció a su mujer y se gozó con ella y dijo: he aquí, ahora esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. Y estaban los dos juntos, dice la Biblia, y no se avergonzaban. Esta belleza del amor marital ha sido deformada por este ataque perverso hacia el modelo bíblico para la sexualidad y para el desarrollo de los sexos. También tenemos el aborto como un sistema de eliminación y de control de la población. Hoy el aborto es una elección y se plantea como un derecho de la mujer. La vida del concebido es infravalorada. Hoy es más importante salvar los huevos de un ave en vía de extinción que proteger la vida del ser humano concebido. Y se plantea el aborto entonces como una elección, como un derecho. Y todo lo que ocurre allí es que también el cuerpo humano y el producto de los abortos está siendo vendido como parte del proceso
a la industria farmacéutica y a la industria genética, en la manipulación de las células madres, en el trasplante de órganos y otro tipo de biotecnología. Entonces, cuando hablamos de esta Babilonia posmoderna, no estamos hablando de algo que ocurrió hace 2500 años. Estamos hablando de cómo hoy ha renacido este espíritu y cómo en esta confusión el hombre vuelve una vez a levantar su mano en contra del Señor. Está también afectado los roles conyugales, el machismo, como esa ideología en la cual el hombre se impone como un tirano con menosprecio de su esposa, con el abandono y el maltrato de sus hijos. Se impone como un soberano despótico y no como aquel que está llamado a cuidar, a sustentar, a proteger, a proveer, a liderar a su familia. Y la respuesta a este movimiento viene también otro igual de violento, desde el progresismo de estas nuevas tendencias ideológicas que disfrazadas como nuevas traen viejas ideas para deshacer la unidad al interior de los roles conyugales. El feminismo entonces es la respuesta violenta hacia este modelo también establecido en las Escrituras. ¿Y qué decir de la autoridad de los padres sobre los hijos? Esta Babilonia posmoderna nos dice que la patria potestad, que es el derecho que tienen los padres sobre los hijos para criarlos, para educarlos, para corregirlos y para representarlos, debe ser transferida de los padres al Estado y a otras organizaciones y movimientos sociales que quieren tomar nuevas formas de educación y de enseñanza en relación con nuestros hijos. La campaña de una de las potencias de la tierra de hace 4 años, este era un gran debate. Una de las candidatas planteaba necesariamente pasar el cambio de la patria potestad de los padres hacia los hijos para poder educar a los hijos en este modelo de este progresismo, de esta Babilonia posmoderna. ¿Qué decir entonces también de la protección jurídica social que los estados han venido dando a este tipo de movimientos? Cada vez más los tribunales constitucionales toman decisiones para redefinir el concepto de matrimonio y de familia. Cómo vemos acciones desde los estados en los cuales el matrimonio entre un hombre y una mujer es degradado y es equiparado con nuevas formas de familia y nuevas formas de matrimonio. En algunas legislaciones hoy es el matrimonio equiparado con el matrimonio de un hombre con su nevera, como ocurrió en Japón, o del hombre con su mascota, como también plantean en otros lugares, o del hombre con sus hijos, o de la madre con sus hijos. Vemos entonces cómo las adopciones ya no son en interés de los menores que han perdido a sus padres, sino un derecho de aquellos que por naturaleza no pueden reproducirse. La pedofilia, el incesto, el aborto y otras se establecen hoy como derechos. Mientras que cualquier otra opinión en contra de estos modelos se criminaliza. Se ve como parte del discurso del odio, de lo cual se acusa a los cristianos cuando pretenden vivir bajo un modelo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como si esto fuera poco, esto también ha llegado a la iglesia. La apostasía espiritual, el abandono entonces de la fe en el Señor. Ya el profeta Jeremías lo advertía, de aquellos que desviando al pueblo de la palabra de Dios les daban nuevos matices, nuevas esperanzas, nuevas ordenanzas, pero no venían de parte del Señor. Este movimiento de apostasía espiritual ha entrado a la iglesia a través de teologías humanas, teologías humanistas que se han apartado de la Escritura como palabra de Dios y como fuente final de autoridad.
y han establecido el pensamiento y la razón de algunos hombres como sustituto de la revelación del Espíritu Santo. Estas teologías hoy han llevado, por ejemplo, ahí en ese enlace ustedes pueden conseguir cómo iglesias cristianas evangélicas han adoptado hoy el concepto de bendecir y casar parejas del mismo sexo. No quiero decir con esto entonces que tengamos un lenguaje de odio. El Evangelio nos llama al arrepentimiento. El Evangelio nos llama a la reconciliación con Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Pero el arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de pensamiento. No es cambiar la mente de Dios, es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y nos conformemos a la voluntad de Dios, como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero hoy la iglesia apóstata y sus falsos profetas nos dicen que ser una iglesia inclusiva es una iglesia donde el pecado ya no es pecado. Y esto garantiza el aplauso de todos aquellos que en un mismo espíritu pretenden cambiar la ley y cambiar los tiempos. Empezamos entonces preguntándonos, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?, se pregunta el salmista. Pues tendríamos que resolver esa pregunta a la luz de las Escrituras. Por eso, dejando entonces este aspecto, quisiera darle paso entonces a mi esposa, quien nos va a estar hablando del modelo de Dios para edificar la familia y el matrimonio, de cómo necesitamos volver nuestro corazón y nuestros oídos al Señor para discipular las familias, ya no según el espíritu del mundo, sino renovando nuestro entendimiento en la palabra eterna de nuestro Señor. Buenas noches. Quisiera preguntarles algo. ¿Qué les parece esta casa? Ahí pueden escribir, pueden poner en el chat o levanten el dedito o pongan ahí en reacciones a su alrededor, ¿cierto? Ahí en su chat, que entonces puede levantar el dedo y poner si le gusta o no le gusta, qué le parece. Dice la pregunta con la que comenzamos esta conferencia era: si fueran destruidos, ¿cierto?, los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Era lo que el Señor nos hacía preguntarnos a nosotros. Sin embargo, en el Salmo 127 dice: si el Señor no edifica la casa, ¿cierto?, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros es probable que hayamos levantado, ¿cierto?, una familia con mucho esfuerzo durante estos años. Hijos, ¿cierto?, que al final los hemos querido mantener y sostener en el tiempo, y pensábamos que eso iba a ser todo. El día de hoy se está golpeando nuestra casa. El día de hoy están soplando vientos huracanados, están, ¿cierto?, trayéndonos nuevas formas de vida y nuevos estilos de vida que fácilmente nuestros hijos podrían tomar. Y digo nuestros porque creemos, ¿cierto?, nosotros no tenemos hijos, pero creemos firmemente que los hijos que el Señor nos ha dado a conocer dentro del ministerio, dentro de la iglesia, de nuestra familia extendida, también son nuestros y es nuestra responsabilidad levantarlos. Entonces, cuando decimos eso, queremos preguntarles también qué pasa con esto otro. Para edificar esta casa tuvimos que hacer antes este otro proceso. Así era esa casa cuando fue, ¿cierto?, construida. Hubo que socavar abajo, hubo cierto que hacer un orificio, algo, ¿cierto?, donde socavamos el piso, lo emparejamos, ¿cierto?, y pusimos un cimiento. Nuestro cimiento en la fe es Cristo, nuestra roca es Cristo, sabemos que Él está ahí. Pusimos, ¿cierto?, columnas específicas donde sabemos tenemos la presencia del Señor, sabemos que tenemos un propósito en la vida, todo eso. Y hemos decidido edificar. ¿Y cómo estamos edificando? Dice Mateo 7 del 24 al 25, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon, ¿cierto?, contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Mi pregunta esta noche, ¿realmente usted está seguro que su casa está fundada sobre la roca? ¿Está seguro que en estos vientos que están soplando sobre la familia, sobre el matrimonio, no vayan a tumbar nuestra casa? Esa es la pregunta, ¿cierto?, que nos está en este tiempo desafiando. Dice, golpearon, soplaron, no cayó. Los modelos de Dios para edificar el matrimonio definitivamente son lo mejor y lo hemos visto en el tiempo. Nosotros desde el año 90 comenzamos, y lo recuerdo porque pasamos hasta por Loca, un grupo, ¿cierto?, bastante considerable de gente cristiana. Pasábamos por locos y fanáticos porque comenzamos a denunciar este trabajo que se venía haciendo poco a poco, ¿cierto?, en nuestros países. El matrimonio homosexual, la pedofilia, ¿cierto?, el abuso reiterado de menores, la venta, ¿sí?, del ser humano, de la persona, de los niños. Nosotros vemos el tráfico de niños a diario y todo eso, ¿cierto?, se denunció. Y resulta que hoy día es una realidad, pero los que se apartaron han podido sostener eso. El tema es cómo nosotros vamos a edificar nuestra familia. Dice en Mateo 19, del 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si nosotros vemos solo la palabra del Señor, solo eso, y la leyéramos con toda la intención y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe, que nos dé dirección al respecto, vamos a tener justamente esto, que nuestros cimientos no se van a deteriorar, ¿sí? Que vamos a mantener nuestra identidad como matrimonios cristianos, como matrimonios fundados en la fe. Dice acá que el pacto, ¿cierto?, es de compañerismo ante Dios. Hemos hecho un pacto de permanecer, hemos hecho un pacto de estar, hemos hecho un pacto de dejar física, emocional, económica y socialmente, ¿cierto?, a nuestros padres. Hicimos ese pacto. No era un pacto, ¿cierto?, de que no, pues, me voy de la casa y ya vuelvo en 2, 3 meses más, ¿cierto?, con familia y hasta con el perrito incluido. No. No era para que mis padres me mantuvieran, no era para que mis padres, ¿cierto?, siguieran sosteniendo una familia extendida. Era dejar. La promesa dejar. La promesa es unirse. La unidad, ¿cierto?, en las decisiones. No es solo estar juntos, ¿cierto?, en un mismo espacio, sino también el poder decidir juntos, el intimar, que no es solo el deseo, ¿cierto?, el deseo sexual. Eso es la culminación de la intimidad. Pero el principio de la intimidad comienza con una intimidad emocional, con el poder compartir, ¿cierto?, mi sufrimiento, mis alegrías, el por qué lloro, el por qué río, el sobrellevar al otro, el sustentar al otro. Y cuando pasa todo eso, ¿cierto?, lo último, ¿cierto?, y es el culmine, es la cúspide, es el poder, ¿cierto?, entregarme de cuerpo absolutamente al otro. Y eso mis hijos lo deben saber. El reproducirnos, ¿cierto?, el tener una descendencia para Dios, dice Malaquías 2:15. ¿Para quién estamos levantando, cierto, hijos? ¿Para quién estamos levantando una descendencia? Entonces, estamos en un pacto de compañerismo ante Dios. Y ese pacto es entre el hombre y la mujer. Los modelos de Dios para edificar el matrimonio, cónyuges sometidos al Señor. Dice, sometedos los unos a los otros, ¿cierto?, en el temor de Dios. Nosotras, ahí se ríe de esto, ¿no? Él dice, digo yo, mi amor, tú nombran sometimiento y todo el mundo queda así como, no, o sea, eso sí que no, ¿verdad? Eso yo no me lo tomo de ninguna manera. Pero el someternos tiene que ver con el respetar al otro, tiene que ver con el reconocer al otro, tiene que ver con honrar al otro. ¿Y por qué no de honrar, cierto, a la persona? ¿Por qué no voy a honrar? ¿Por qué no voy a enaltecer? ¿Por qué no voy a exaltar, cierto, al hombre que amo? ¿Por qué no?
¿Cuál es el problema de eso? El sometimiento, ¿cierto?, me lleva a obedecer un consejo, me lleva a obedecer una dirección porque ya lo hemos conversado, porque ya lo hemos hablado y porque hemos llegado a una decisión y él ha tomado la decisión. Pero ya lo hablamos, no es como dice la canción de Shakira, soy ciega, sorda y muda. ¿Sí? Que algunos dicen, no, pero Teresita, entonces me toca ser ciega, sorda y muda. No, ¿ya? Estar sujetos es, ¿cierto? Estar sujetos al Señor. Yo confío que mi matrimonio está en las manos de Dios. Dice, entonces, dice, los cónyuges sometidos el uno al otro. Los dos son redimidos. ¿Por qué no van a ser honrados si los dos son coherederos de la misma gracia? Por lo tanto, sí debemos enaltecer al otro. El Señor nos llama, ¿cierto?, a la dignidad y la diferencia de los roles. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Pues uno puede ser muy agradable y muy simpática, ¿cierto?, con todo el mundo, pero menos con el marido. ¿No? El Señor nos llama también, dice, con su marido, usted, ¿cierto?, sea sujeta como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo creo que muchos de ustedes se saben estos pasajes, pero quiero ir más allá. Dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. La sustenta, la cuida, ¿sí? Como Cristo, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Yo asumo que yo soy un cuerpo, ¿cierto?, con Jair, con mi esposo, que somos uno solo. Dice que estamos, ¿cierto? ¿Para qué? Para él, recibo de él también la provisión, recibo la protección, la autoridad del servicio es mía, la autoridad del servicio es de él. Alguna vez le di las gracias a un sobrino porque estaba atendiendo a mi sobrina y ya estaba sufriendo una situación que pensábamos que podía ser cáncer, una situación de enfermedad, y yo le di las gracias a él porque en realidad él se comporta como un príncipe, ¿no? Gracias, sí, porque mira, las has atendido, has estado pendiente y no sé qué, y me dice, y él como que se incomodó, me dice, no me tienes por qué agradecer, tía. Entonces me dice, es mi esposa, y son mis hijos, y es mi casa, ¿sí? Eso es realmente el sometimiento, esa es la dignidad de la diferencia de roles, ¿cierto? El poder entender que somos un hombre, que somos una mujer y que no podemos, ¿cierto?, entrar y caer en este juego del feminismo y del machismo. De hacer de esto, ¿cierto?, un campo de batalla y pelear por destacar. Porque al final los únicos que vamos a, ¿cierto?, de pasar de ser del complemento, ¿cierto?, ser el complemento y no ser una competencia. Necesitamos mirar el modelo. Necesitamos mirar, ¿cierto?, lo que el Señor ha querido formar en nosotros. El modelo de Dios para edificar el matrimonio, ¿cierto?, en cuanto a los hijos. Dice que nosotros no debemos provocar a ir a nuestros hijos, sino criarlos, ¿cierto?, en disciplina y amonestación. Me encanta esto. ¿Saben por qué? Primero porque nos habla de criar. Si vamos al término exclusivamente, ¿cierto?, cuando hablamos de criar, no es criar pollitos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo le decía, no es criar pollitos, ¿no? Así vamos, aliméntalo, nútralo y no, cuando el Señor nos habla acerca de criarlos, que nos está hablando de educar y de escoger a alguien para llevarlos a una elevada dignidad de quien van a representar. Esa es la definición de criar. Entonces, si tenemos a nuestros hijos, los queremos llevar a una dignidad de reflejar el carácter de Cristo. Por lo tanto, ¿cierto? Dice, va a ser en disciplina. Ahora, la disciplina no es que yo agarre, ¿cierto?, con la chancleta, ¿cierto?, y le dé duro todo el día y lo maltrate y termine abusando del muchacho. No, no es eso, ¿verdad? Todos sabemos que disciplina viene de la palabra también discipulado. Tenemos la capacidad para seguir instrucciones. Entonces la disciplina requiere de instrucción, requiere de enseñanza, requiere también de probar si aprendió, ¿cierto?, la lección.
Si yo le voy a enseñar a un niño algo tan básico como guardar su ropa o guardar sus juguetes a los 4 años, entonces también voy a hacer el ejercicio de comprobar que a los 4 años ya lo esté haciendo. Porque eso es lo que un niño a los 4 años debe hacer. Ya debe saber que tiene que guardar sus juguetes. Entonces le voy a dar la instrucción, le voy a dar la enseñanza, lo voy a corregir. Y como última cosa, ¿cierto? Lo voy a castigar, pero un castigo que sea, ¿cierto? También al nivel de la regla que quebrantó. Pero yo no puedo ni castigar algo que yo no enseñé. Cuando el Señor nos dice entonces, dice, no lo provoquen a ira. ¿Por qué? Porque si yo no le enseñé, si yo no le di la instrucción, obviamente se va a enojar, ¿cierto? Y va a pasar del enojo a la ira y va a explotar y va a hacer cualquier cosa. La disciplina, la amonestación. ¿Y qué es la amonestación? ¿Sabe que es algo tan sencillo como la advertencia? Advertirle, prevenirle, avisar, ¿cierto? Que la decisión que está tomando lo va a llevar por mal camino. Ese es el modelo que el Señor ha elegido para nosotros como padres en relación a la instrucción de nuestros hijos. Y hay muchos más. Yo simplemente, ¿cierto? Esta noche queremos darle algunos tips, que usted sepa que en la palabra están todas las cosas determinadas para que nosotros tengamos éxito, ¿cierto? En la formación de la familia. Hay un modelo de familia en la palabra. Entonces, cuando estamos haciendo esto, decimos, bueno, algo tan sencillo, en el partido de fútbol, ¿cierto? El árbitro amonestó al jugador. No le sacó la tarjeta, no lo echó del partido, lo amonestó, le dijo, a la próxima o sea, tenga cuidado. Eso es amonestar. Entonces, nosotros también le debemos eso a nuestros hijos, le debemos, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Qué bueno y gracias a Dios que el Señor les dio el privilegio de tenerlos, ¿cierto? Y de sostenerlos ahí. Sigan en eso. Entonces, vimos en el temor, ¿cierto? Del Señor. El Señor siempre nos lleva a lo mismo, en el temor de Él. El modelo, ¿cierto? Para edificar el matrimonio en la honra parental. Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Pregúntele a cualquier niño en la iglesia. Yo creo que todos los niños se saben de memoria el verso. Pregúntele qué es honrar. Hagan ese ejercicio. Pregúntele a un niño qué es honrar al papá y a la mamá. Honrar, volvemos nuevamente, es destacar, es hacer brillar, es destacar las cosas buenas. Pero cuando yo quiero ser obediente es porque tengo que poner oído y escuchar, ¿cierto?, con respeto a la instrucción. Debo procurar también escucharla y ponerla por obra. Como nos decía, ¿cierto?, el primer texto, para ser sabio yo necesito escuchar y poner por obra. Entonces, si no respeta, ¿cierto?, a los padres, cualquier niño que no es capaz de respetar a su padre, no va a respetar ninguna instancia que se le coloque externamente. No va a respetar a sus compañeros de trabajo, de colegio, a sus profesores, no va a, o sea, nada. Al señor del busito que lo lleva a la escuela a hacer todo el transporte público, no. Se va a pasar por delante a quien quiera. Pero nosotros primero tenemos que aprender el respeto en el matrimonio, nosotros, a honrarnos. Se fija que es como el poner, no sé si han jugado eso, pero como el dominó, ¿no? Que uno para las piececitas para jugar, que es lo máximo que se hace, entonces uno pone las piececitas así y bota una, ¿cierto? Y se van cayendo todas. Esto es como eso. O sea, si yo respeto a mi esposo y mis hijos ven ese respeto, esa dedicación, esa honra, esa relación, esa intimidad entre nosotros, los niños lo aprenden. Si saben cómo solucionar, ¿cierto? Los modelos para qué, perdón, la sujeción, tenemos el servicio, ¿sí? Y la emancipación, ¿cierto? Es decir, que ya está capacitado para formar su propia familia. Y aquí el término, Jair me dice, estábamos viéndolo, y definitivamente es cuando él es capaz de hacerse cargo de su propia familia, de su vida primero.
¿sí? Y después de su familia. Pero no que él va a llegar y le va a decir, papá, mamá, mira, ¿sabes qué? Aquí traigo nueva familia. Y no, y esta no me resultó, pero con esta otra sí. O con este otro sí. Y vamos juntando, ¿cierto? Familia. No se trata de eso. O sea, él se aprendió a jugar, a guardar los juguetes a los 4 años, tenemos esperanza. De ahí en adelante los procesos de responsabilidad, porque la responsabilidad de un niño a los 4 años es guardar los juguetes. Pero más adelante seguimos, ¿cierto? Hasta que él pueda asumir su propia vida, es decir, la emancipación, tener su propia familia. Los modelos de Dios para edificar el matrimonio, solteros, ¿cierto? A las viudas, dice 1 Corintios 7, dice, sirvan al Señor, cásense. ¿Sí? La viuda joven, ¿no? Ahora, si hay una viuda adulta y ¿cierto? Que tengo un pretendiente ahí, yo también le digo, cásese para que se vaya a quedar sola. Pero, bueno, la Biblia dice que se dedique, ¿cierto? Al Señor. Los cónyuges creyentes, ¿cierto? No se separen, reconcíliense. Reconcíliense, hagan uso del perdón, de la restauración, de la conversación, de la consejería, del discipulado. En 1 Corintios 7 encontramos en el Nuevo Testamento cantidad de situaciones de que el apóstol Pablo se encontró con esta nueva iglesia en una condición totalmente de un mundo griego, de un mundo romano, donde la cultura era totalmente distinta a lo que el Señor establecía como el fundamento para la familia. Entonces, hay mandatos para todos en esta epístola maravillosa. Y aquí se nos dice que la vida del soltero es una gran oportunidad para poder concentrar su fuerza, su talento, todo en servir al Señor. Y ese servicio al Señor no es solamente en el matrimonio, es donde quiera que Él se encuentre, reflejar la grandeza del amor y de la gloria de Dios. Y dice también la Biblia que aquellos que están en el estado de la viudez también tienen un lugar para servir y honrar al Señor. Hay una mujer que quedó viuda muy temprano llamada Ana y que servía al Señor con oración y ayunos. O sea, este es un modelo exaltado y deseable. Pero si alguno no puede permanecer en ese estado, la Biblia dice, pues cásese. Porque el estado del matrimonio es el estado del bienestar de Dios también para el soltero. Cásense, dice el Señor, honren el matrimonio. A los cónyuges creyentes, si están casados, no se separen, porque allí la gracia de Dios viene el evangelio a traer el perdón, a traer el ponerse de acuerdo, a traer la reconciliación. Hablábamos de cómo muchas veces las falsas expectativas hacen que nos sintamos defraudados. Pero si hay algo donde necesitamos la gracia de Dios, es con nuestro cónyuge, donde necesitamos recibirlo como la bendición de Dios para nosotros y donde somos recibidos también de la misma manera. Entonces a los cónyuges creyentes dice, no se separen, pero si se separan, reconcíliense, porque tienen al Espíritu Santo, porque tienen al Señor. Digamos que es como el escenario que con Tere habíamos estado mirando. ¿Por qué tocamos 1 Corintios 7? Porque allí está el Señor restaurando una cantidad de situaciones totalmente nuevas en la gracia que está en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con los cónyuges no creyentes? ¿Sí? Aquel que está casado, ¿cierto?, con una persona que es no creyente. No lo abandone. ¿Cómo nosotros le vamos a santificar? Con el testimonio. Porque si yo lo honro, si le sirvo, no estoy hablando solamente, ¿cierto?, de ponerme como un chavapino delante de él, sino el tema es que pueda yo modelar a Cristo. Porque puedo decir muchas cosas. Fíjense que el hecho de que yo diga muchas cosas no son precisamente mis convicciones.
lo que yo digo, cuando lo hago, esa es mi convicción. ¿Sí? Lo que creo, debo vivirlo. Entonces, cuando estamos con un cónyuge no creyente, le aseguro que esa persona va a terminar conociendo del Señor y va a buscar. Nosotros hemos visto, ¿cierto? No solo estos 13 años de matrimonio, sino hemos visto como solteros, cuando también comenzamos en nuestra soltería a dar consejería matrimonial. Y nos dábamos cuenta cómo los esposos, ¿cierto? En mi caso, porque la consejería, ¿cierto? Para mujeres, cómo los esposos llegaban al Señor. Y actualmente tenemos mujeres que pueden decir, no, le dije, porque voy a orar por ti. No, mi amor, es que son altos ejecutivos, gente que trabaja, ¿cierto? En grandes empresas, entonces, no, que la reunión, que la no sé qué, que la no sé cuánto, mi amor, voy a orar por ti. Él no es creyente, ellos no son creyentes. Ahora piden oración. Ora por mí, ¿sí? Pídele al Señor que me ayude porque esta reunión no hay cómo. Y han visto las respuestas ahora. Entonces, el cónyuge no creyente, ¿cierto? Santifíquelo, testifíquelo a través de su estilo de vida. Dice, de lo anterior entonces, ¿qué implica esto? Por último, ¿qué vamos a hacer? Dice, edificad casas y habitadlas, plantar huertos, ¿cierto? Y comed el fruto de ellos. Eso, ¿cierto? Era de alguna manera lo que teníamos que formar parte, ¿cierto? Formar a la persona. Dice el Señor, edifiquen su casa, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Dios nos da esperanza. Aún en medio de todos estos embates, de todos estos vientos que vienen y arremeten con ímpetu contra la casa, Dios nos da esperanza. Nos dice, edifiquen sus casas. Planten a Cristo el Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No nos avergoncemos del Evangelio, pues es poder de Dios para todo aquel que cree. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dice, y la casa le llovieron, vino lluvia, vino viento, y arremetieron con ímpetu contra aquella casa. Si hay algo que está bajo ataque desde el inicio, es el modelo familiar, el modelo de relación, porque allí Dios trae bendición, allí Dios trae consuelo, allí Dios trae protección, allí Dios trae vida. Entonces el Señor le dice a los cautivos, no importa que estén en Babilonia, edifiquen sus casas. Nosotros nos ha correspondido el final de los tiempos, pero mientras el Señor regresa por su iglesia, debemos edificar nuestra casa. El segundo punto es, habiten sus casas, dice, y habítenlas, no solamente edificarlas. En últimas es como si la Biblia nos dijera, está presente en ella. ¿Sí? El aislamiento, a veces nosotros estamos allí, pero no habitamos allí. Recuerdo cuando empecé a salir de casa, salía, iba y regresaba, mi mamá me decía, esto no es un hotel, porque aunque vivía allí, comía allí, pues no habitaba, pero la Biblia dice, habiten sus casas, plántenlas, es decir, establezcanlas. Caben profundo, siembren con esperanza, dice el Señor. Bueno, Tere le encantan las plantas. Yo la molesto, le digo, mi amor, yo está bien que tú seas muy bíblica, pero este no es el jardín del Edén. Pero algo que me gusta es que a veces toma unas ramas, ¿cierto? Algunas secas, y ella las siembra y las planta y la veo que le echa agua y yo digo, no, pero ese palo seco. Y al tiempo aparece un brote
Y ese brote se convierte en una planta, en un árbol, y luego comienza a repartirle a sus amigas, a sus conocidos. En estos días teníamos unas semillas de naranja, de limón y de mandarina. Ella las puso a secar, le gustó, y un día le digo, ¿y qué hiciste las semillas? Dice, las planté. Pues las plantó efectivamente, y una tarea que hacemos todos los días en una planta que está aquí detrás. Ella plantó allí las semillitas y tenemos ya como 12 naranjitos. Allí van. Y creo que esas semillas que plantamos de la palabra del Señor tienen esa capacidad de reproducirse, porque su palabra es vida, porque su palabra es espíritu, y porque ella no volverá vacía. No estamos arando en el viento, no estamos sembrando en el mar, estamos en buena tierra. El Señor ha dicho de ti, de tu casa, que tú eres buena tierra. Entonces dice el Señor, en esa palabra le dice, planten su casa. Y luego le dice, pero ¿saben qué? Coman del fruto de lo que plantan. Que ustedes también puedan deleitarse y comer del fruto de aquello que se han esforzado, de aquello que han plantado, de aquello en lo cual han sembrado. Dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, dice, no los envié, ha dicho Jehová, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver de este lugar. No permitamos, ¿cierto?, que el engaño tome por asalto la verdad. Nuestra verdad es Cristo, nuestra verdad es el modelo que el Señor nos ha dado como familia. Es el modelo que está escrito en su palabra y que Él nos revela, ¿cierto?, por su Espíritu Santo cada vez que nos desafiamos a buscarla. Busquemos ayuda a través de nuestros líderes, los pastores, ¿cierto?, para que nos enseñen qué es lo que dice el Señor acerca de la familia. Hay un ejemplo que me encanta, que se lo escuchaba a Jair y alguien más alguna vez, que para conocer, ¿cierto?, la gente que trabaja en bancos, para conocer cuando un billete es falso, ¿cierto?, tiene que tomar el nuevo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y cuando le llega el falso, ¿cierto?, lo reconoce por el tacto, por el olor, todo le habla, ¿cierto?, que eso es falso. Y nosotros la única forma, ¿cierto?, de descubrir la falsedad que se nos está presentando el día de hoy, ¿cierto?, a nivel global, es justamente nosotros. Fíjense que el menor de nuestros problemas es el COVID. El menor de nuestros problemas el día de hoy es el COVID. Nuestro problema, ¿cierto?, es que hay un engaño que está socavando nuestra familia y que está socavando, ¿cierto?, a la familia a nivel global. Espere, ¿cierto?, entonces el tiempo del cumplimiento de la palabra del Señor. Esta tierra verá la gloria de Dios. El Señor nos visitará, despertará y hará que habitemos la tierra. Que podamos recibir con esperanza la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. Dice el Señor que Él volverá y que cuando vuelva espera que estemos haciendo su voluntad. Que podamos encontrar esa palabra que nos dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Edificar tu familia para el Señor es un trabajo de primera importancia. Esa célula básica de la sociedad, esa célula básica de la iglesia, con ese sacerdocio santo que Dios les ha entregado, esa vida matrimonial que se nutre de caminar juntos, de soportarse. La palabra dice, soportados los unos a los otros. La palabra es llevar la carga, ayudarlo, acompañarlo, no dejarle atrás. Así que, como terminó el general Josué, queremos terminar nosotros en este último minuto que nos tenemos. Tú y tu casa servirán al Señor. El general Josué, al terminar el periodo de la conquista, le dijo a su generación, si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién
sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese sea tu grito de guerra en este tiempo. Que tú y tu casa sirvan al Señor. Que el Señor los bendiga grandemente. Gracias por este primer tiempo. Gracias por permitirnos compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a orar entonces y dar gracias al Señor por este tiempo. Padre, qué bueno alabarte, qué bueno darte gracias por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú has establecido para nosotros, Señor, un modelo nuevo. Has traído para nosotros esperanza. Has traído para nosotros, bendito Señor, la oportunidad de poder ministrar en tu presencia. Queremos pedirte que tú, Señor, seas tomando este congreso y cada familia, en cada lugar, Señor, la presencia de tu Espíritu, sea trayendo unidad, sea trayendo sanidad, sea trayendo ánimo, sea trayendo consuelo, sea trayendo fortaleza, sea haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Seas tú abriendo nuestro oído, seas tú colocando en nosotros, Señor, tu palabra, sea haciéndonos correr por tus caminos, por el Espíritu Santo. Señor, seas tú renovando, Señor, las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron, pues todas, Señor, son hechas nuevas. Gracias por este precioso congreso. Gracias, Señor, por usar aún estos medios para traer, Señor, a nuestras vidas esperanza. Que el Señor te bendiga, te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre toda tu casa. Que su bendición sea llenando de toda buena dádiva, de todo don perfecto, todo lo que el Señor ha colocado en ti. Que el Señor traiga restauración y vida en sus corazones. Y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus matrimonios, sus familias en Cristo Jesús. Amén.